Les pido el favor, por aquí, comenzando por mi izquierda, si se presentan, nos dicen quiénes son, qué hacen, cuál es su formación y cómo llegan a este tema de manejo del tránsito, manejo de temas de seguridad vial o incluso todo el tema de la gestión municipal del tránsito en estos tres grandes municipios, o cada uno nos comentará como para romper el hielo, por favor. Entonces, por favor. Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Mónica Alejandra Riascos Villarreal. Soy la secretaria de Movilidad del distrito de Tumaco, Nariño. Soy abogada de profesión con un diplomado en tránsito y transporte. Agradecerles mucho la invitación a este importante foro, ya que nuestro municipio tristemente protagoniza hoy en día uno de los mayores índices de siniestros viales. Entonces, muchas gracias para los convocantes. Bueno, buenos días. Mi nombre es María Fernanda López. Yo soy ingeniera civil, soy magíster en vías y transportes, auditora en seguridad vial, soy docente universitaria hace 15 años, trabajé 6 años en la Secretaría de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Montería como asesora. Actualmente soy la secretaria de Tránsito y Transporte. No sé si Montería lo conocen, un municipio, como le decía el doctor Ricardo, un municipio del norte de la ciudad, muy caliente, a orillas del río Sinú y más o menos a 1 hora del mar, ¿no? Entonces, en esta oportunidad doy gracias por la invitación a Ciudad Humana y que nos hayan hecho la invitación, y bueno, esperamos que Montería desde inicio de este año pueda ser ejemplo y pueda, por así decirlo, cambiar esa historia con la que hoy nos encontramos aquí presentes en este evento en cuanto a siniestros viales de niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días para todos. Yo soy el sargento Carlos Alberto Ramírez, soy el jefe de la estación de bomberos de Cabo Salazar, en la 146, líder del proceso de rescate vial en la ciudad de Bogotá, creador de varios documentos y de políticas en cuanto a la seguridad y respuesta de atención a siniestros viales. Soy enfermero jefe de profesión, acabo de terminar otra línea académica como administrador de empresas y especialista en gestión pública. Para mí es muy grato que podamos venir y contarles un poco de lo que es la respuesta de la atención a siniestros viales con todos los actores de vehículos con 2 ruedas, porque creo que esto va a cambiar cuando tengamos la oportunidad de conversar, va a cambiar un poco la perspectiva de que no solo son las motocicletas, sino que hay muchos más factores en la ciudad de Bogotá que nos deben de empezar a preocupar un poco. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Camilo Montoya. Actualmente soy el secretario de Movilidad del municipio de Bello, en Antioquia. Soy abogado de profesión, especialista en Derecho Administrativo, candidato magíster en Gobierno y acabo de terminar una diplomatura en Derecho de Movilidad. Me he desempeñado en diferentes cargos en la Secretaría de Movilidad de Bello ya hace varios años. Fui subsecretario de Transporte y Seguridad Vial, fui también inspector de movilidad en esta misma secretaría. Llevamos un trasegar en esta secretaría y tratando de aportar a esta problemática que se presenta hoy en materia de seguridad vial. Hoy quiero también dar las gracias a la Fundación Ciudad Humana por la invitación a compartir de este espacio y a retroalimentarnos todos y poder encontrar soluciones a esta problemática. Muy buenos días para todas y para todos. Ricardo, muchas gracias por la invitación. Muy orgulloso de estar en este panel. Me parece muy interesante pues, el tener esas miradas tan plurales de los encargados de ese reto tan difícil y exigente que es liderar la movilidad en los territorios. Toda mi admiración por su ejercicio.
Soy Jorge Luis Riveros, soy ingeniero civil especialista en tránsito y seguridad vial de la Universidad Nacional. He venido trabajando en temas de seguridad vial ya hace más o menos 10 años. Trabajé en Transmilenio, encargado de todo el tema de la planificación de infraestructura del SITP. También estuve trabajando en la Secretaría de Movilidad de Bogotá, donde tuve la oportunidad de liderar la formulación del Plan de Seguridad Vial del Motociclista. He venido asesorando ya a la Agencia Nacional de Seguridad Vial desde hace 6 años en lo que tiene que ver con acciones hacia actores viales vulnerables y he participado en diferentes proyectos en Latinoamérica relacionados con seguridad vial, entre ellos pues también la asesoría a la Fundación Ciudad Humana en varios de los análisis de este tema tan importante de niños en moto. Soy también motociclista, creo que eso también es un tema muy importante para uno entender la dinámica y el porqué de muchas tomas de decisiones de los ciudadanos. Y algo muy interesante que he podido tener a lo largo de mi trayectoria profesional, sobre todo estos últimos años, es el poder recorrer Colombia, lo cual me ha dado pues una mirada muy amplia de lo que pasa en los territorios. A veces, y vengo de haber trabajado pues varios años en Bogotá, cuando paso de trabajar solamente en Bogotá, país, el cambio de chip o el cambio de ver las cosas cambia un montón, porque hay cosas que a veces estando aquí en Bogotá percibimos como naturales, como obvias, pero no en todo el país suceden, no solamente a nivel institucional, sino a nivel comportamental. Entonces, pues ha sido muy enriquecedor para poder aportar y dar recomendaciones para esta problemática que pues a todos los que estamos acá nos preocupa. Jorge, muchísimas gracias. Bueno, me presento, yo soy Ricardo Montezuma, profesor de la Universidad Nacional, director de Ciudad Humana y hago parte del equipo de Ciudad Humana con María Fernanda, con Claudia, con Juan Carlos, con un grupo humano de verdad muy comprometido. Estamos haciendo un trabajo bastante, yo diría, dinámico. Hemos recorrido este país tratando de entender mejor la diversidad, la heterogeneidad. Y de un tema personal, me da casi que vergüenza decirlo, pero aprendí a manejar motocicleta a los 9, 10 años. Mi papá nos compró motos pequeñitas, él tenía una 650 hace casi 50 años y nosotros las bicicletas siempre existieron en mi casa. O sea, aprendimos primero a pedalear antes que a caminar y luego manejamos motocicleta como... Para mí una motocicleta fue algo exageradamente normal a los 10 años de edad y las mejores fotos de mis hermanos son en las que están pequeñitos en el tanque de la moto grande de mi papá, o sea que yo de motos algo conocía hace 50 años, ¿no? Entonces, aunque hoy solo me muevo en bicicleta. Me encantaría tener una motocicleta, pero no sé para qué haría con ella si casi siempre ando en bicicleta. Entonces, pero ese no es el tema es la ciudadanía, la diversidad, la heterogeneidad de los territorios. Vamos a tratar de ir rotando las preguntas para que no sea la misma pregunta a las 6 personas y luego vuelva cuando... Entonces, vamos a comenzar tratando de entender la diversidad de los territorios, con una pregunta muy sencilla: ¿qué será o qué puede ser, en este caso de los municipios, qué caracteriza, qué hace como tan particular el uso de la moto en el caso de Montería, en el caso de Tumaco, en el caso de Bello? ¿Qué es tan particular en el caso, por ejemplo, de los... Vamos a hablar primero de los 3 municipios y luego entramos con preguntas precisas para el sargento y para Jorge Luis, ¿de acuerdo? Entonces comencemos otra vez por acá con mi paisana, que nos va a comentar qué será lo particular de gestionar el tema de la moto en Tumaco, qué es lo más difícil, qué es esa especificidad de Tumaco en el tema de motocicletas, de uso de moto. Bueno, en el distrito de Tumaco, el fenómeno del mototaxismo es algo que ya se volvió difícil de controlar, pese a que sabemos que es transporte que presta un servicio informal, ya que no se encuentra regulado ante el Ministerio de Transporte, debido a la necesidad que requieren los habitantes del distrito. Se acrecentó ese fenómeno y ya hoy en día es casi imposible controlarlo. Se puede decir que en el distrito tenemos hoy en día más motocicletas que habitantes. Hay viviendas donde hay hasta 3 motocicletas. La motocicleta se convirtió en el vehículo
que presta la movilidad para los estratos 1 y 2, que son el mayor porcentaje de la población de Tumaco. Entonces, realmente controlar la problemática de la movilidad y del transporte, en este caso el tema que nos atañe y nos tiene reunido hoy en día es el tema de los menores, se ha vuelto muy difícil de controlar. Mototaxistas sin ningún nivel de educación en cuanto a movilidad, en cuanto haciendo énfasis en la licencia de conducción, que es el documento que acredita que una persona está capacitada teórica y práctica para poder conducir un vehículo. En Tumaco hoy en día, tristemente, carecemos de motociclistas que porten la licencia de conducción. Entonces, también otro factor que cabe resaltar el día de hoy en este foro es la carencia de transporte escolar para los estudiantes, que en su mayoría son los que se desplazan en motocicletas en pro de cumplir con sus actividades escolares. Carecemos también en las zonas rurales, donde son la mayor cantidad de siniestros viales que tenemos, no se ven en la zona urbana, sino en la zona rural, vía Pasto, Tumaco, ya que al ser una carretera, tenemos muchos problemas de exceso de velocidad. Entonces, esa es una de las principales problemáticas y caracterización del municipio. El transporte informal del mototaxismo, además de ser el transporte que utilizan en su mayoría los habitantes para hacer sus actividades diarias, transportes los niños a sus actividades escolares, carecemos de rutas escolares, no solo a nivel intermunicipal, sino en la zona urbana. Creo que solo es una institución educativa la que cuenta con un transporte escolar que la verdad está en una vida útil que ya no está para prestar el servicio público a los niños, niñas y adolescentes de nuestro distrito de Tumaco. Gracias. Mafe, ¿qué hace particular, cuál es esa particularidad de Montería en el tema del uso de la moto y de pronto en el transporte de niños en moto? Bueno, vamos a empezar desde el punto inicial de la necesidad que tienen las personas de transportarse. Y que la ciudad de Montería creció o ha crecido de manera desorganizada en su planificación urbana, ¿cierto? Tenemos en la ciudad, no tenemos usos mixtos, hay demasiada descentralización, las personas de estratos 1, 2 y 3 se han concentrado en las periferias de la ciudad, ciertos proyectos de urbanización hacia estos estratos también están hacia los lugares más alejados de la ciudad, y esto evidentemente nos ha incrementado la problemática que tenemos en cuanto a transporte en la ciudad. Y si a esto le sumamos pues la crisis que en este momento están viviendo los sistemas de transporte público, en especial el de nosotros, que es un colectivo, que somos una ciudad de 500.000 habitantes, esto ha conllevado o ha llevado a las personas a buscar unas maneras de poderse movilizar en la ciudad, y esas maneras o esos modos que son más accesibles para esas poblaciones ha sido la motocicleta. Asimismo, ha crecido en la ciudad desde hace muchos años, como lo mencionaba Ricardo, hace más de 20 años, el fenómeno del mototaxismo, como una forma de poder suplir las necesidades de transporte de esas zonas alejadas de la ciudad que no tenían el servicio de transporte público colectivo. Entonces, todo esto nos lleva a la situación actual que tenemos, en donde el mayor parque automotor de la ciudad son motocicletas, en donde hay un alto índice de siniestralidad, principalmente representado por motociclistas. Y si donde nos vamos un poco más al tema específico, que es el transporte de menores de edad en motocicleta, y si estamos hablando en este caso de menores de pasajeros, estas problemáticas se presentan principalmente en los estratos 1, 2 y 3 de la población, ¿sí? Hay que enfocarlo hacia esa situación, hacia esa población. ¿Por qué?
porque en ellos prima o en su situación económica radica muchas de las decisiones de subir a su hijo en esa motocicleta para llevarlo al colegio, ¿cierto? Otra motivación es la falta de accesibilidad, no tienen transporte público, no tienen rutas escolares y dentro de su también priorización de a qué le doy más importancia, a llevar a mi hijo al colegio o a la seguridad. Entonces ellos priorizan un poco más llevar a su hija al colegio que la seguridad, ¿sí? Porque les parece más importante que a largo plazo la educación del niño es importante, ¿sí? Y no tienen otros medios de llevarlo a la escuela. Entonces suben al niño en una motocicleta para llevar, o 2 o 3 niños en la motocicleta para llevarlos a la escuela. Otro es la falta de educación. Evidentemente en Montería estamos trabajando desde el 1 de enero de este año en campañas de cultura ciudadana, en concientización, porque hace falta mucha cultura ciudadana en la ciudad, y también un tema cultural, como ya lo hemos mencionado. El transporte de niños en motocicleta se ha normalizado. Es decir, o sea, una mamá lo hace también porque ve que todos lo hacen y en teoría nadie la juzga, no pasa nada y pues todos normalizan el hecho de llevar niños en la motocicleta. Entonces, si ellos lo hacen, ¿por qué yo no lo hago? ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿O cuál es el inconveniente de hacerlo? Entonces, hay un tema también de normas culturales, ¿sí? En donde también de una otra forma ellas se ven, o ellos se ven, no solamente las mamás, sino también los papás, influenciados para transportar a sus niños en motocicleta. Un tema diferente ya es por qué niños menores de edad están conduciendo motocicletas desde 9 años, ¿cierto? Eso ya es un tema diferente que hay que enfocarlo hacia, yo creería que en ese punto, más adelante podríamos tocar el tema hacia otro tipo de control y con unos apoyos interinstitucionales para poder trabajar eso, ¿cierto? Para poder trabajarlo. Entonces, creería que bueno, hay otro punto importante en la ciudad y es que allá los niños no les compran y los niños no usan cascos. E inclusive los padres de familia tampoco usan cascos. Estamos en una campaña muy fuerte para poder recuperar en la ciudad el control, ¿sí? En la pandemia, si bien antes de la pandemia teníamos que las personas no utilizaban el casco, la pandemia dio cierta permisividad todos estos años para el desincentivar el uso del casco en la ciudad. Entonces tenemos un reto importante también en la ciudad en materia de control operativo. Mafe, te interrumpo. De verdad que ese es un tema que yo los invito a que algún día nos sentáramos en este país a hablar de dónde se usa el casco, por fuera de Bogotá. Y por fuera de Medellín, y de pronto en algunos lugares se usa. En la inmensa mayoría del país no se usa casco motocicleta. Allá no pegó. Estoy seguro que en Tumaco no pegó tampoco. O sea, entonces, si te interrumpo, y quiero que por favor cortemos acá, volvemos luego, y a escuchar a Andrés sobre la particularidad de Bello. ¿Qué hace particular el uso de la motocicleta en un valle metropolitano de 18 municipios con una intensidad de flujos tan grande como es Medellín Bello y obviamente todo ese valle regional? Bueno, creo que es diferente, hay circunstancias diferentes, no existe hoy, por ejemplo, en Bello tanto el mototaxismo o la moto como fuente pues, de este tipo de transporte, pero sí creo yo que la primera medida de adquirir una moto es la facilidad de transporte y la facilidad de adquirir este tipo de vehículos, que eso es algo que hoy también creo que es una problemática, porque hoy a cualquier persona le entregan una moto con la cédula y eso es algo que ha venido incrementando mucho el parque automotor en vehículos tipo motocicleta y obviamente incrementa los índices de incidentalidad porque estos son los primeros actores que encabezan este índice. Y otro es un fenómeno también particular, creo que sobre todo en los jóvenes, hablando pues del tema de los menores de edad, es un poco de moda, o sea, tener la motocicleta, si vos antes de
de los 18 años tenés motocicleta, genera como un estatus en tu entorno social. Es algo que, y se vuelve algo cultural porque entonces los papás generan también eso en los hijos. O sea, es como un premio que le dan a los hijos cuando se gradúan del colegio, te va a dar la moto, a la hija cuando va a cumplir los 15 años le regalan la moto, pero sin esa conciencia de pronto que están generando o pueden generar una catástrofe con esos familiares a los que se les regala eso, por lo que nosotros ahí hablábamos, los panelistas, de la pericia que se adquiere también con el tiempo, con manejar. Entonces creo que en Bello y en todo el Valle de la Burrada va más relacionado, sobre todo en Bello, en Medellín, Envigado, Itagüí, va más relacionado como con eso, el modo de transporte, o sea, utilizarlo como modo de transporte entre los municipios y un poco el tema de moda y el estatus que eso puede generar. Muchísimas gracias. Jorge Luis, nos han puesto tres temas muy complejos y grandes en este país en el tema. Informalidad, no uso de casco y el tema de la moda que puede haber en los adolescentes. Y ahí, Jorge Luis, ¿qué tanto sabemos del uso de la moto en los adolescentes colombianos y sobre todo un tema que es trágico, prácticas riesgosas? One wheel, piques, carreras y que donde desafortunadamente más de un joven puede perder la vida. ¿Qué sabemos del uso de la motocicleta por parte de los adolescentes en Colombia? Claro que sí, Ricardo. Hay una gráfica muy interesante que está en el documento que nos compartieron a la entrada, de las primeras gráficas, que muestra esa evolución de las muertes en menores de edad a medida que va pasando el tiempo. O sea, empieza 1 año, 2 años, hasta 17 años. Y ahí llama mucho la atención ver cómo esa participación inicialmente empieza a ser como más representativa en peatones, es decir, los primeros años, los niños que mueren en las vías, la mayoría mueren como peatones, pero más o menos desde los 12 a los 13 años empieza a aparecer, un dato que era chiquito, empieza a tener una representatividad muy, muy alta, que hasta cuando llega a los 16, 17 años es la mayoría, que son la moto, porque estamos en un contexto en donde estamos hablando de menores en moto, eso lo podemos separar entre los acompañantes, pero los conductores, y en ese caso de conductores vemos esa representatividad tan alta en los adolescentes, ¿sí? Cuando llegan a la adolescencia por muchos factores que ustedes han mencionado acá, porque es un premio, da prestigio, de hecho en territorios he escuchado a hombres, mujeres que hablan de que ese es el regalo, por ejemplo, las niñas cuando cumplen 15 años, que culturalmente es un momento muy crucial, piden una moto. Yo no quiero fiesta, sino quiero la moto. Entonces, ahí empieza a aparecer este vehículo y empieza a tener una representatividad muy, muy alta en esas cifras. ¿Qué pasa también con la adolescencia o por qué empieza a pasar eso? Entonces, no hay posibilidad, digamos, legal de conducir una motocicleta cuando uno es menor de 16 años. Entonces, si hay una persona de 15, 14 años conduciendo una moto, ya sabemos que no tiene la formación porque pues legalmente no le está permitido. Sabemos también que hay mucha tendencia a conductas de riesgo porque es la edad en donde uno quiere demostrar que es el más, quiere demostrar que riesgo es sinónimo, y esto pasa mucho en nuestras ciudades, que para muchos riesgo es sinónimo de masculinidad. Entre más me arriesgue, más macho soy. Eso así se percibe en muchos lugares. Entonces ahí vemos esa correlación tan clara entre ese crecimiento del uso de la moto en estas edades con la siniestralidad. Adicionalmente, la moto, además de cumplir ese rol de permitir generar el desplazamiento de un punto a otro, también empieza a ser un elemento social muy clave. Entonces la moto permite hacer prácticas que no están reguladas y que se tienen que hacer de manera improvisada en las vías, ¿sí? Como por ejemplo el stunt, como por ejemplo la motovelocidad, que se empiezan a hacer de manera empírica, ¿sí? Entonces ahí empezamos a ver muchos comportamientos asociados, pero con una raíz en común, y es que se vuelve un modo de transporte atractivo, que da estatus y que esa combinación genera mayor exposición a riesgos, y lo vemos en las cifras de siniestralidad. Entonces ahí está el foco y muchas de las causas que muestran esa relación entre adolescencia o juventud
y siniestralidad. Muchísimas gracias, Jorge. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿tienen en la mitad un sargento de bomberos? O sea, ¿por qué un sargento de bomberos? Y él nos va a explicar por qué. Ellos juegan un papel muy importante y él nos explicará también, podría ser mucho mayor si el mercado de la salud le permitiera al cuerpo de bomberos jugar el papel que puede jugar. Él nos va a explicar. ¿Qué ha visto usted en Bogotá y en la región en términos ya de lo más triste que es atender el siniestro vial, atender las víctimas en la carretera? ¿Cómo ha visto cambiar estos años y qué hace particular a Bogotá hoy en día en el tema ya específico del siniestro vial en la capital bogotana? Sargento, por favor. Bueno, Bogotá es una ciudad que tiene una particularidad desde muchos factores. Yo realmente aplaudo y estoy muy agradecido con la invitación y veo en los participantes del panel a motociclistas, conglomerados de equipos que han venido ayudando inclusive a la respuesta. Bogotá tiene una cantidad de usuarios de motocicleta, de motocicletas, de bicicletas eléctricas que son impulsadas por una batería eléctrica, como lo acabo de decir, de patinetas y una serie de circunstancias que han venido aumentando la siniestralidad. Lo que acaban de decir los secretarios, lo que acaba de decir Ricardo, es bien importante en el sentido de que existen muchos factores, desde la cultura, desde lo que es las destrezas, las habilidades y como también la misma infraestructura de lo que puede llegar a ser el uso de la motocicleta. Pero cuando se presenta un siniestro vial, hemos venido viendo cómo cada vez son más complejos de atender. Un menor de edad que va en una motocicleta generalmente cuando recibe un impacto frontal, lateral o posterior del vehículo, sale expedido porque sus brazos no le permiten sostenerse. Vemos también cómo el uso del casco, si bien es cierto ayuda mucho, la primera respuesta que es la de la comunidad es quitarle el casco y en ocasiones no lo hace de manera adecuada. Cuando queda una motocicleta, cuando sufre un impacto con un vehículo de cualquier tipo, generalmente derrapa y por la velocidad con la que pueda tener ese otro vehículo queda debajo. Y la comunidad lo que hace es tratar de levantar el vehículo o tratar de hacer fuerza para sacar al motociclista y muchas veces no esperan la respuesta. Y la otra realidad que duele y que creo que aquí muchos de los uniformados, la Policía Nacional, que también está atendiendo los siniestros viales con nosotros, es una guerra que no debiese, podríamos llamarla impúdica, y es que las ambulancias están alando, arrastrando, arrancando de los vehículos a los pacientes, sin tener un cuidado inicial de los primeros 10 minutos de este paciente que puede tener un mejoramiento en su morbimortalidad, en su tratamiento y que se convierte en últimas, tristemente, en una realidad en todos los municipios de Bogotá. O sea, si nosotros vemos Cali, vemos en algunas partes donde literalmente se pelean los pacientes, o sea, se los bajan de las camillas sin importar las lesiones de los mismos. Entonces, la respuesta en Bogotá tiene 17 estaciones de bomberos. Muchas veces nos preguntan, es que yo pedí una ambulancia. Dato curioso, todas las máquinas de bomberos generalmente va un enfermero, un auxiliar de enfermería o un especialista en la atención prehospitalaria para iniciar la atención. Tenemos la capacidad de hacer una inmovilización, hacer una reanimación cardiopulmonar o atender un parto. En cada una de las máquinas tenemos una serie de elementos. Pero adicional a eso, damos la primera respuesta de la forma más óptima para que el motociclista pueda llegar a ser atendido de la mejor manera y transportado. Y yo le agregaría, sin interés económico. O sea, al cuerpo de bomberos no le interesa llevar al paciente a ningún lugar, sino al más cercano donde lo puedan atender y salvarle la vida. O sea, ese temita de los intereses económicos alrededor del mercado, del triste mercado de la salud y de atención a siniestros en vía es un tema muy delicado que tenemos que abrir el diálogo porque se nos decían esta mañana que los análisis muestran datos muy raros
que la mayor parte llegan a un par de hospitales y la mayor parte de víctimas de Bogotá, coincidencialmente, mueren en ese par de hospitales, independientemente de dónde ocurre el siniestro. Retos gigantescos tenemos y creo que los podemos enfrentar en la medida en que nos podamos sentar a conversar sobre estos temas. ¿Cuál es el principal reto de Tumaco? Y después volvemos, hagamos una ronda para hablar un poco de esos retos que podemos enfrentar y aquellos que sí dependemos de otras instituciones, dependemos de recursos, pero en términos digamos, de retos para estos 3 municipios, ¿cuáles serían los 3 más importantes si queremos disminuir el número de siniestros en San Andrés de Tumaco, en Montería y en Bello? Por favor. Bueno, yo voy a encerrar todos esos 3 retos en uno, que me parece que es el principal, en los cuales me he centrado estos 6 meses que llevo en este difícil cargo, este difícil desafío, porque la verdad es que controlar la movilidad, no solo en los municipios, sino que en Colombia la verdad es un reto muy difícil que, la verdad, para confesarles, durante el primer mes estuve a punto de tirar la toalla. Dije, no, yo no voy a poder asumir esta gran responsabilidad, porque más que en la Secretaría de Movilidad lo que yo busco, más que exigir el cumplimiento de las normas de tránsito, más que regular el buen parqueo, dentro de tantas las funciones, una de las que yo me he propuesto a nivel personal y profesional es cuidar las vidas. Porque lastimosamente el panorama de Tumaco en este año no pinta de la manera como realmente yo quise asumir cuando inicié en el cargo. La verdad tenía muchas expectativas, las cuales me ha tocado pisar un poquito, a poner un polo a tierra y tratar de entender que el principal reto que tengo yo en la Secretaría de Movilidad es generar conciencia. ¿Por qué generar conciencia? Porque puede que desde el gobierno nacional se emitan muchísimas leyes que restrinjan, que nos den a nosotros como Secretaría de Movilidad los medios para apretar al conductor, para sancionarlo, para ejercer esa presión para que ellos cumplan la ley. Pero no es lo ideal. Lo ideal es asumir la responsabilidad como actor vial, que estoy presentando la mayor cantidad de muertes en nuestro distrito. Hoy en día las muertes no las estaban cobrando el conflicto armado, no estamos sufriendo muertes violentas. Las muertes las están protagonizando los actores viales, principalmente los motociclistas. Una de las estrategias que desde la Secretaría de Movilidad he intentado implementar es la sensibilización. Es mostrar estas cifras a los conductores, a los peatones. ¿Por qué? Porque sé que son desconocidas. Y como son desconocidas, sigo yo conduciendo sin un casco que cumpla con las normas NTS 4533, que es el verdadero casco que protege mi cabeza en el momento en el que yo sufra un siniestro vial. Es el momento en que el conductor de la moto entienda que no es necesario que los agentes de tránsito salgan a hacer un operativo con sanciones, salgan a hacer un operativo de control para yo tener que ponerme el casco, sino que entender que eso es un elemento de protección personal, que a la única persona que va a proteger es al conductor. Entender que voy a salvaguardar mi vida. Desde el momento en que yo tomo un vehículo, no solo soy responsable de mi vida, soy responsable de la vida de mi acompañante, soy responsable de la vida del resto de los actores viales, de los ciclistas, soy responsable de la vida de los peatones que lastimosamente también son protagonistas en los siniestros viales, ya que ocupan el segundo puesto. Y tenemos 3 actores viales vulnerables, que son los motociclistas, los ciclistas y los peatones. Entonces, lo que yo quiero es que los conductores de motocicletas que nos acompañen hoy nos ayuden a transmitir ese mensaje, que generemos conciencia y que la responsabilidad vial es de todos. Gracias. Gracias. Mafe, por favor. Bueno, hay 2 retos importantes. Uno, el control operativo. Evidentemente tenemos limitaciones en cuanto a control operativo.
en Montería tenemos 22 policías de tránsito para pues, toda la ciudad. Para medio millón de habitantes. Para medio millón de habitantes. Y lo tenemos a través de un convenio con la ITRA, que el apoyo ha sido fundamental. De verdad debo reconocer que la ITRA nos ha apoyado y se han logrado buenos resultados con este apoyo, pero no es suficiente el número de policías de tránsito para pues, poder controlar o mejorar mucho más las cifras que tenemos hoy en día. Y pues evidentemente con otros mecanismos, otras tecnologías que también podríamos aplicar dentro de la ciudad con el control. Y el segundo reto, como lo decía la Secretaría de Tumaco, es el tema de concientización. Es un reto importante, está trabajando en eso llevamos más o menos 3 meses trabajando diariamente, constantemente con campañas de seguridad vial y de cultura ciudadana en la ciudad, pero es un reto importante porque si bien la mayoría de los que presentan en la ciudad de Montería están asociados a la violación de las normas de tránsito, o sea, la persona sabe que en un semáforo se debe tener luz roja y no lo hace, sencillamente se lo vuela. ¿Sí? Entonces es bien complejo que algo tan básico y sencillo como respetar el semáforo en Montería no se cumpla, ¿verdad? Entonces estamos en todos los semáforos haciendo conciencia, con uno a uno, llegando a cada uno de los puntos semafóricos, pero es nuestro principal reto, poder concientizar. Y desde ahí parte todo. Si pues ustedes se imaginan cómo será la conciencia del ciudadano monteriano, que se vuela hasta el semáforo. Y no estamos hablando de que en un semáforo, en cada ciclo, se están volando aproximadamente unos 7 motociclistas en cada ciclo. No estamos hablando de cifras menores, estamos hablando de cifras preocupantes, ¿verdad? Entonces ya hay de verdad por así decirlo, una actitud un poco riesgosa que están asumiendo los motociclistas, porque eso se presenta principalmente en los motociclistas en el tema de respeto de normas. Entonces, Mafe, muchísimas gracias. Camilo, por favor, en el Valle de Aburrá, usted entre tantos municipios, y me imagino que hay competencias regionales, hay un área metropolitana, está pues el municipio de Medellín y están los… ¿Qué tan complejo y cuáles son sus retos en temas de gestión y sobre todo confrontar la siniestralidad vial? Bueno, nosotros tenemos un reto grande. Bello es una ciudad de aproximadamente 800.000 habitantes. Tenemos 143 agentes de tránsito. Eso nos da un promedio de 40, 45 agentes de tránsito por turno para controlar también un territorio muy grande, porque nosotros tenemos aproximadamente 152 kilómetros cuadrados, es un territorio extenso, pero el reto creo que se resume en 2 temas. Obviamente es un tema de generar una cultura de la movilidad, que creo que ese ha sido nuestro enfoque. De hecho, en el programa de gobierno de la actual administración, pues tenemos ese enfoque de generar un modelo cultural de movilidad. Y el segundo complemento a esa cultura de la movilidad, pues será ejercer el control y la regulación. Nosotros en eso hemos también sido muy insistentes. Creo que en lo que va corrido de esta administración, de esta vigencia, hemos incrementado, duplicado el número de comparendos realizados a los actores viales y casi, digamos que por ahí el 80% de los comparendos que se realizan son a motociclistas, por no usar el casco, por no tener documentos al día, cruzar semáforos en rojo, porque esa es una de las grandes problemáticas, el tema de los motociclistas hoy no respetan los semáforos, no saben cómo la incidencia que eso puede tener. Entonces yo, digamos que condensaría esos dos retos, el tema de generar cultura a través de obviamente de la pedagogía y hacer un control riguroso y estricto en todo el territorio. Y eso también importante es, creo que articular todos los actores viales, tanto empresas, nosotros hoy tenemos en Bello una estrategia muy importante que hemos generado un comité local empresarial de seguridad vial y las iniciativas que han salido de este comité local empresarial han sido iniciativas muy exitosas y ganadoras. Entonces creo que también es involucrar a todos esos actores en una sola meta en el tema de seguridad vial.
Creo que en eso se resumirían los retos que tenemos en Bello. Muchísimas gracias. El mensaje de involucrar actores, en este caso en una región industrial, como el Valle de Aburrá. Jorge, usted que conoce el país y las regiones, ¿tiene algunas pistas, algunos ejemplos en Colombia, en municipios que se estén trabajando mesas con otros sectores? Por ejemplo, en este caso, indispensablemente tenemos que trabajar con el sector educativo. Los colegios, de todos los niveles, o sea, todo el sistema educativo debería estar articulado a temas de seguridad vial, no para que los niños le enseñen a los papás lo que es un semáforo, sino a que podamos interactuar con el sector educativo en temas estructurales de cómo llegan los niños y cómo debemos protegerles la vida en el transporte hacia los centros educativos. Entonces, en el trabajo de campo que hizo María Fernanda con Claudia y con el acompañamiento de Gema, encontraron lugares donde hay profesores que se echan al hombro, son excepciones, pero es bonito mencionar la excepción porque a veces da alguna luz en el camino y es profesoras, profesores en la puerta de los colegios que están con el megáfono realmente exigiendo a que protejan los niños, cuiden los niños. Algunos ejemplos, algunas pistas de articulación del sector educativo, las universidades, que podamos trabajar temas de seguridad vial, de protección de los menores de edad directamente. ¿Tiene algunos ejemplos, algunas luces que haya visto o por fuera de Colombia? Sí, sí señor, claro que sí. Realmente el tema de la articulación y para el tema que nos ocupa hoy de el sector educación y el sector transporte a nivel municipal y nacional es fundamental. Existen diferentes formas en que se da la articulación, pero creo que hay un caso muy importante que de hecho surgió aquí en Bogotá, pero se ha venido extendiendo a varias partes del país y es el tema de los planes de movilidad escolar. La ley 1503 habla de la inclusión de la educación vial en la formación de los estudiantes y eso es un tema muy importante, pero no debe llegar o significar elementos que no van a tener impacto como simplemente pues hablar de las normas, que hay que hacerlo, pero no debe quedar ahí, es entender qué pasa en cada colegio, porque no es lo mismo un colegio en San Andrés de Tumaco a un colegio, por ejemplo, en Bello. Van a haber unos contextos sociales, culturales totalmente distintos. Y lo que hace esta metodología es entender cómo llegan los niños al colegio, ¿sí? No solamente el modo de transporte, sino cuánto tiempo duran esos desplazamientos, quién los lleva, y sobre esa realidad plantear acciones muy aterrizadas que se puedan implementar en el corto plazo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, está el caso pues, de Bogotá, que nació esa metodología desde acá, pero hay ejemplos muy interesantes, como por ejemplo uno que se está implementando en el Departamento del Atlántico, que a partir de ese diagnóstico se vio que era posible, muchos llegaban en moto, pero esos desplazamientos que se daban en moto eran desplazamientos cortos, que se podía proponer una alternativa de transporte caminando con la participación de los padres de familia. Entonces ahí se identificó, son trayectos cortos, entonces se generó un proyecto en donde los niños van desplazándose caminando y se va generando caminos peatonales con el acompañamiento de adultos que son los mismos padres de familia que se organizan y generan turnos. Es un proyecto muy bonito que está implementando la agencia con el acompañamiento de la Fundación Gonzalo Rodríguez. Pero parte de ahí, porque seguramente este proceso en otro colegio no va a ser posible porque es que son, no sé, 5 kilómetros, ya 5 kilómetros no va a ser una solución bajo unas condiciones de clima exigentes. Entonces, ese creo que puede ser un ejemplo muy importante. Hay algo muy interesante también que se está dando y es esa incorporación de la academia en todos los proyectos. Es muy grato hablar con municipios y ver cómo ya las universidades están metidas en el tema, no solamente como ejes de investigación, que es fundamental que lo hagan porque pues qué mejor que las universidades, motores regionales de generación de conocimiento, pero también son nichos en donde se generan muchos viajes y donde es muy importante generar medidas para que el transporte se dé de manera correcta. Entonces creo que pueden ser como dos puntos muy importantes que se pueden tratar allí. Jorge Luis, muchísimas gracias. En el mismo sentido del sector educativo, el sargento nos mencionó algo que es realmente escalofriante y es que no sabemos los ciudadanos qué hacer frente a un hecho en la vía, ante un...
Mi reflejo es, yo no soy paramédico, yo pregunto, ¿puedo ayudar en algo? ¿Sirve mi teléfono? El único que tengo que puede ayudar en algo. Ya llamaron la ambulancia y me voy por respeto. Digo, como no quiero estorbar, me voy, porque no puedo hacer nada más y no quiero estar Además que, y hay algo que lo tengo que confesar, la mayor parte de las fotos que debería tomar de siniestros viales no las tomo. Porque a veces se me conmueve el hecho de tener un ser humano que acaba de tener un impacto, porque desafortunadamente, como me muevo mucho en la ciudad, salgo mucho en bicicleta, me encuentro con demasiados siniestros viales. Y eso es muy duro. Yo creo que antes, cuando era menos joven, podía tomar muchas fotos de los siniestros y no, pero ahora cada vez me cuesta más. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos frente a un siniestro vial, cuando vemos algo que de verdad es impactante? Bien, yo creo que aquí hay un tema y con respecto a lo que es el motociclista. Uno es el equipo de protección personal que tiene el motociclista. Hay que entender que el equipo que normalmente están utilizando ahora, no hace 20 años hablábamos y discutíamos hace un poco, el motociclista se utilizaba un casco que no era ni siquiera de motociclista, entonces se utilizaba cualquier tipo de casco. Ahora la reglamentación está tratando de que utilicen un casco que esté normado, que esté realmente adecuado. Desafortunadamente, al igual que como se presenta la posibilidad de comprar una moto de una manera muy fácil, pues tampoco utilizamos el equipo adecuado. El motociclista tiene un casco, tiene una serie de chaquetas, de protectores cuando las usa, que es el ideal. Debe esperarse a que el personal de salud o el personal que esté entrenado pueda retirar ese tipo de elementos. Puede existir sangrado, puede existir inclusive una compresión endocraniana que al ser liberado el casco debe de ser controlado de una manera eficaz y eficiente. Esto está haciendo que las personas, sobre todo las personas jóvenes, adolescentes y niños, que generalmente no tienen los equipos de protección personal porque no existen cascos para niños que estén normalizados. Entonces, eso hace que también ese usuario de la vía sufra más traumas de los que podría llegar a tener el conductor que tiene todos sus equipos. El uso de arneses para fijar a niños o adolescentes en las carrocerías, en el chasis de la motocicleta, para que de pronto el niño, si se duerme, no se caiga, y otros elementos hacen que también se corran riesgos. ¿Qué se debe hacer? Bogotá, específicamente, llame al 123, porque en el 123 va a recibir la ayuda. En este momento, Bogotá está implementando el Carbyne. ¿El Carbyne qué es? Es por medio de una tecnología, usted llama y le dicen, le vamos a mandar un link, por favor, dele clic y se va automáticamente a abrir la cámara de video y nos va a mostrar en tiempo real a nosotros qué es lo que está sucediendo. De esa manera nosotros podemos también no solo darle indicaciones a la persona que está haciendo el llamado, sino que también vamos generando los recursos que se puedan ir desplazando. El llamar es lo más importante, 1. 2, si no tengo el conocimiento, si no tengo la preparación, si no tengo la capacitación para atender, para dar un primer auxilio, lo más importante es pedir que no muevan el paciente hasta que llegue una ambulancia o hasta que llegue el camión de bomberos. Y ahí voy a tomarme el atrevimiento de hacer una cuña. Una máquina de bomberos pesa 43 toneladas. Hacerla avanzar o hacerla frenar es muy complicado. Entendemos que cuando vamos con sirena y luces, en ocasiones se abren espacios en la vía. Pero nosotros, a pesar de que tenemos cámaras y tenemos una serie de dispositivos para cuidar la seguridad de todo nuestro entorno, en nuestro plan estratégico de seguridad vial interno, nuestros motociclistas muchas veces se van atrás tratando de subir o a pasar o avanzar con nosotros. Frenamos inhóspitamente y tenemos muchos incidentes con nuestras motocicletas atrás de las plataformas. Dejamos de atender a una persona que nos necesita, un incidente donde nos pueden estar llamando por un incendio o por un siniestro vial importante, porque nos toca detenernos para ir a atender
a las personas que acaban de impactarnos en la vía. Entonces, importantísimo llamar Bogotá 123, si utilizan la herramienta Carbyne, háblelo. Y algo muy importante, por favor, si llaman, esperen un segundo, respondan las preguntas que le hace el operador, porque muchas veces, mire, hay un siniestro vial en la calle Sexta con 12. Sí, pero ¿qué es? ¿Qué ocurrió? Recuerde que en este momento los actores viales en dos ruedas no son solo los motociclistas. Tenemos patinetas eléctricas que están andando a más de 60 kilómetros por hora por las vías principales y que no están registradas. Que tenemos patinetas que andan a más de 30, 40 kilómetros por hora que están andando por las ciclovías y que también tienen y sufren siniestros viales. Y estos vehículos, por ejemplo, cuando sufren un incendio, no son fáciles de apagar. Hasta ahora están llegando algunos elementos para poder apagar vehículos eléctricos en Bogotá y en Colombia. Una sola patineta requiere 1.200 galones de agua para apagarla. Entonces, la invitación es, si ven un siniestro vial, llame, eso salva vidas. Muchísimas gracias. De verdad que es información muy útil y son temas que debemos comenzar a abordar porque esto cada vez es más complejo. Nos gustaría, obviamente a todos los que estamos aquí, que las cifras fueran totalmente contrarias, pero la realidad es la que conocemos. Voy a invitar a un colega y amigo, Álvaro Guzmán Jaramillo, para que nos acompañe acá adelante y luego nos ayude a clausurar el evento. Pero antes de cederle el micrófono a Álvaro, quiero abrir el micrófono a los 5 sobre un mensaje final en el cual podamos, yo diría, dejar algunos elementos para seguir trabajando colectivamente. ¿Qué podemos hacer desde nuestros humildes espacios técnicos, sociales, académicos? Y espero que esta no sea la última oportunidad, sino la primera. La primera para sentarnos a hablar y sentarnos todos, todas las personas, las instituciones relacionadas con seguridad vial y sobre todo en este momento nuestro fin último es proteger a niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo hacemos? ¿Será que nos podemos poner de acuerdo? ¿Cómo protegerlos? Después vemos los instrumentos, de ley, los instrumentos técnicos, pero yo estoy seguro que el 99,99 o el 100% de los motociclistas colombianos, de esos más de 10 millones, estarían de acuerdo que hay que dar la prioridad a las niñas, a los niños y a los adolescentes en términos de protección. El cómo lo encontramos y el cómo será un tema de conversaciones, discusiones técnicas con la agencia, con el ministerio. Ahora es que todos exijamos que tenemos que protegerlos. ¿Cómo proteger? ¿Cómo proteger? Y además, ustedes que están en situaciones tan yo diría, difíciles, ejercer la autoridad en Bello, en Montería, en Tumaco, pues mis respetos, mi admiración total. Y quiero comenzar con Bello. Usted, digamos, es difícil, pero en estos temas, si nos volvemos a reunir en un año, ¿qué le gustaría contarnos? En tema de protección de menores, en tema de protección de niñas, únicamente como propósito imaginario, sacamos la varita mágica. En un año, septiembre 4, martes, nos reunimos para hablar de los avances en la protección. ¿Qué le gustaría que hubiese pasado en esos 365 días? No, pues creo que la meta en materia de seguridad vial sería que no hubiera siniestros viales, ¿cierto? Esa es como la meta que nos hemos trazado, es una meta muy difícil, que lastimosamente tiene muchos factores externos para cumplir, pero creo que nosotros hoy en Bello hemos implementado en el plan de desarrollo acciones que van encaminadas a eso. Y sobre todo hoy también muy enfocadas al tema de los menores de edad. Nosotros le hemos dado mucha prioridad al tema de los menores de edad. Tenemos muchos programas o una serie de programas enfocados en el tema de los menores de edad. Voy a contarte así rápidamente. Tenemos un programa que se llama Pequeños Agentes de Tránsito, que son niños entre los 5 y los 10, 11 años, que formamos en un proceso dándoles pues
algunas herramientas de las normas de tránsito, también, pero de una forma lúdica, pedagógica. Y créeme que este, por ejemplo, ha sido uno de los proyectos bonitos, porque nos hemos encontrado con experiencias muy significativas, donde un niño le dice al papá, nos van y nos cuentan, nosotros nos reunimos con ellos cada 8 días y van y nos cuentan, vea, yo regañé esta semana a mi papá porque iba a salir sin el casco. Entonces ese tipo de mensajes con nuestros niños, con nuestros menores de edad, se vuelve un mensaje multiplicador y significativo. Entonces este es uno de los programas que hemos establecido, también con las instituciones educativas, hablando de esa articulación que teníamos que tener con todos. Tenemos un programa que se llama Patrullas Escolares, donde formamos patrulleros escolares, les damos las herramientas, los dotamos pues de eso, pero también los capacitamos y los sensibilizamos, y son jóvenes de los grados 9, 10 y 11, que digamos donde se presenta mucho esa dificultad en el tema de las motocicletas, y estos jóvenes van entrando también en conciencia y se vuelven multiplicadores de ese mensaje en seguridad vial. Esos son dos de los programas que tenemos. Hoy tenemos también un programa de simuladores en las instituciones educativas. Vamos con unas motocicletas a simular un tema de unos accidentes con realidad virtual que también generan un gran impacto, y le hemos apostado mucho a eso. Ojalá en 365 días podamos estar acá y decir, no tenemos muertos menores en siniestros viales. Camilo, sería maravilloso, de verdad, mil y mil gracias, tomarse todo el tiempo para venir a acompañarnos el día de hoy. Mafe, espero que en un año, más allá de haber celebrado los 20 años de nuestro evento, que espero que celebremos en Montería, ¿qué le gustaría? ¿Qué le gustaría avanzar? Tiene muy pocos recursos, medio billón con 42 policías de tránsito, con 22, o sea, ustedes hacen milagros, y pues uno de los parques de motos más grandes que hay en el país. ¿Qué le gustaría de aquí a un año? Bueno, desde 1 de enero que estoy en este cargo, debo resaltar que a la fecha no tenemos fallecidos de niños, niñas y adolescentes en siniestros viales, y para nosotros la meta sería sostenernos en esta cifra. En ese sentido, estamos trabajando con control operativo en entornos escolares para el tema de sobrecupo, porque es que no solamente es que transportan al niño en la motocicleta, sino que van más de 2 personas en la motocicleta, ¿cierto? Pero bueno, uno de los principales desafíos que hemos encontrado es que los padres de familia, los papás nos dicen, pero ¿dónde más los voy a movilizar? ¿Cómo los voy a llevar al colegio? No hay buses, no hay ruta escolar y no tengo cómo llevarlo. Otra dificultad es que mi niño tiene condición especial y no lo puedo subir solo a la moto porque se me puede caer. Entonces, ¿cómo hago? ¿Sí? Entonces se nos han presentado un sinnúmero de solicitudes, inclusive les mandan por escrito, diciendo, bueno, listo, nos están haciendo control operativo, pero ¿cómo solucionamos? ¿Cómo nos ayudan? Porque no podemos, no tenemos otra forma de transportarnos. Otro punto importante que quiero dejar aquí como sobre la mesa es el tema de conciencia vial. Es bien difícil el tema del factor humano, ¿sí? Y nos hemos dado cuenta en Montería que así como las personas aprenden de diferentes maneras, en este tema de conciencia vial también las personas se concientizan de una forma diferente. Hay unos que sencillamente con datos y con teoría tú les dices, mira, pasa esto si haces esto y esto, y listo, esa persona se concientizó y cambió su forma de moverse. Hay otros que aprenden por la experiencia. No, veo a que a un amigo, un familiar le sucedió, se volvió el semáforo y se accidentó, entonces yo no lo hago, ¿sí? Hay otros que sencillamente tenían que esperar a que les sucediera el accidente para cambiar su actitud. Me estrellé, casi pierdo la vida, y entonces tomo una decisión radical y digo, voy a cambiar mi conducta. Pero hay unos que ni con la teoría, ni con la experiencia, ni viendo a otras personas que les sucedió, cambian su conducta. Entonces, ese grupo poblacional es más difícil de poder trabajar y de poder concientizar. Entonces, es un reto importante que tenemos en la ciudad, y más porque pues, se maneja una cultura muy, pues, nosotros somos costeños y ya se maneja una cultura un poco más, por así decirlo, muy relajada, ¿sí? El costeño es muy relajado en todo, entonces es más difícil poder llegar a concientizar a ese ciudadano, ¿cierto? Entonces, eso en Montería.
esperamos que seguir con estas cifras, esperamos seguir con el control operativo, con las campañas de cultura ciudadana y todas las recomendaciones que de parte del panel y de los asistentes pues, nos puedan regalar, de verdad muy agradecidos. Mafe, gracias. Hablando de recomendaciones, y antes de cederle la palabra a nuestra secretaria de San Andrés de Tumaco, quiero recomendarles este documento. Este es un documento de trabajo. Lo pueden rayar, corregir, pero háganos llegar sus observaciones, sus sugerencias, sus comentarios. Esto es el punto de partida de algo que esperemos algún día sea algo muy robusto sobre una producción colectiva de datos, información, conocimientos sobre los menores de edad y motocicleta. Es un pequeño punto de partida que esperamos completar con la información de todos ustedes. De verdad que es muy grato tener un grupo tan significativo de la Policía de Colombia, una institución, creo pues de los más importantes, de las más respetadas y admiradas de este país, y que tiene una vinculación con la motocicleta desde muy temprano. La Policía Nacional ha estado y es parte de sus herramientas de trabajo. Entonces, nos gustaría en un próximo evento poder tener el avance de este documento, ya no solamente en este formato, sino con sus aportes y seguramente en otros idiomas. Vamos a terminar, antes de cederle la palabra a Álvaro, con Jorge, en términos usted de conocimiento, de academia, si pudiera tener la varita mágica de decirnos en un año, sabemos esto, este año averiguamos esto, ¿qué le gustaría saber sobre los menores de edad y motocicleta en Colombia? Un deseo. Es una pregunta compleja, que pues lo hemos venido hablando, el objetivo es 0 muertes y hacia allá le tenemos que apuntar. Yo creo que un reto grande que tenemos y sería muy importante empezar a hacer implementaciones, lo diría en 2 caminos. Uno, entender que el comportamiento humano es un tema muy complejo, entender que las personas se comportan de determinada manera porque hay unos incentivos que así lo generan. Lo mencionaba esta mañana la doctora Lina en su intervención. No es que la mamá quiera, no hay ninguna mamá que piense en que algo malo va a pasar, ya está haciendo todo lo que está en sus manos para que se dé bien, pero es un desplazamiento en un modo riesgoso. Entonces es muy importante entender que el comportamiento es algo muy complejo, de lo cual hace parte la capacitación, la sensibilización, la pedagogía, pero eso tiene que ir de la mano con la información que se da al usuario, con el control, entender toda la seguridad vial como un sistema, ¿sí? Un sistema en el cual tengo que informar, pero tengo que controlar, tengo que informar que estoy controlando para generar efectos en el cambio del comportamiento. Y otro tema muy importante también es el tema de innovar, ¿sí? Y es que a los colombianos nos toca ser innovadores, porque nos enfrentamos a retos que no son retos tipo, que de pronto en Europa se vienen, no, acá y en Latinoamérica vemos retos muy particulares. Entonces, por ejemplo, el caso que les comentaba ahorita, o por ejemplo ver qué modos de transporte sustitutivos a la moto puedo empezar a proponer o a generar en los territorios, y también ver cómo eso los articulo con otros objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, hay un objetivo que va muy de la mano, que tiene que ver con todo lo relacionado con la disminución de emisiones. Entonces, como por ejemplo generamos proyectos que permitan disminuir emisiones, que generen modos de transporte más sostenibles, más limpios, pero que sean menos riesgosos que el transporte de niños en moto. Seguramente en algunas regiones en el corto plazo no podremos pensar en un vehículo de transporte escolar homologado, porque en el corto plazo no se va a dar, porque no están aún las condiciones de infraestructura, porque no está el recurso, pero sí pueden haber modos de transporte intermedios o más aterrizados a las realidades que se puedan promover, ¿sí? Creo que ese sería como algo muy interesante, ver que en los territorios innovemos en favor de la seguridad vial de los niños, niñas y adolescentes. Una invitación a innovar. Creo que esto es absolutamente clave porque este fenómeno del uso masivo de la motocicleta, salvo sudeste asiático, India y China, no hay en el mundo el nivel que tiene Colombia. O sea, es que hay que entender que este es un país donde el 62% de los vehículos son motos, el 61% de las víctimas son motociclistas. Y para un solo dato, en 2022 Colombia tuvo el mercado de la motocicleta más dinámico en términos per cápita del mundo.
fue el lugar del mundo donde más se compraron motos en términos per cápita. Entonces, no nos van a dar la solución realmente nadie, ni en Vietnam, ni en China, ni en India, ni en Pakistán, ni incluso Filipinas, que vive un fenómeno de motocicleta absurdo también en este momento. La invitación a innovar, a interpretar la realidad colombiana, la diversidad de la realidad colombiana. Mafe agregará algo, pero sargento, usted nos ha dicho algo que es escalofriante y es, usted ha visto que los siniestros son cada vez más complejos, más frecuentes. Si pudiéramos cambiar algo de estos siniestros en un año, ¿qué le gustaría contarnos de qué pasó en Bogotá? ¿Qué le gustaría cambiar de ese tema tan duro que es el siniestro como tal? Los siniestros viales, si bien es cierto, son muy duros en cualquier circunstancia. Creo que en un año quisiéramos que todas estas campañas que desde las secretarías de movilidad, desde en Bogotá, los Orbi, todos estos elementos que se están presentando, permitieran que fueran mucho menos la cantidad de personas víctimas de siniestros viales. Y con respecto a la innovación, quisiera contarles que Bomberos de Bogotá está haciendo un esfuerzo muy grande con varios colectivos de moteros, por ejemplo, para enseñarles cuál es la primera respuesta para atender una persona que ha sufrido un siniestro vial en una motocicleta, cuál es la forma de utilizar, cómo pueden mantener la columna cervical estabilizada, cómo pueden mantener mientras que llega, saber si está respirando, si no está respirando, y cómo atiende una herida mientras que llega la ayuda. Y por otro lado, los niños. Todos los secretarios estuvieron aquí de acuerdo con respecto a los niños. Bomberos de Bogotá tiene un programa que se llama Bomberitos. Y Bomberitos, en uno de sus capítulos, les enseñamos de qué manera pueden protegerse de una forma muy sencilla cuando son actores viales, en este caso peatones. Entonces, es de pronto el aporte y ojalá en un año podamos contarles que hemos disminuido ostentosamente esta tensión de siniestros viales en Bogotá, más con el tema de los motociclistas, y que ojalá, esperaría que en las ciudades mayores no siga ese mercado horrible de lo que es el SOAT y la atención de los pacientes, arrancándolos de los vehículos para poderlos llevar a los centros hospitalarios. Ojalá en un año podamos decir que todos los motociclistas, los ciclistas sabemos qué hacer cuando tenemos al compañero de salida en la carretera y somos lo suficientemente conscientes de lo que hay que hacer, que creo que la inmensa mayoría no sabemos, o lo sabemos o lo... Entonces, Mafe quiere agregar algo y el micrófono es para Álvaro. Por favor, Bueno, Mafe. se me olvidó algo muy importante y es el apoyo interinstitucional. Mafe, mi colega nos decía aquí en el panel, muchos de estos niños no toman la decisión de subirse a la motocicleta, ¿sí? Y entonces, ¿cómo entrarían a actuar después de un siniestro vial? ¿Cómo entrarían a actuar la Policía de Infancia y Adolescencia, y el ICBF, las comisarías de familia? ¿Qué estamos haciendo para sancionar a estos padres de familia que toman esta conducta riesgosa y que están arriesgando la vida de esos niños? Entonces, ¿qué hay en el después del siniestro donde hay un menor involucrado? Entonces, ese punto hay que fortalecerlo, hay que trabajarlo y hay que trabajar conjuntamente con las otras instituciones. Mafe, mil gracias, de verdad que ese llamado a que trabajemos sobre la responsabilidad de los adultos con respecto a los niños. Los niños no se suben solos. A los niños las motos no les caen del cielo, no aparecen a los 9 años en el árbol de Navidad. Los adultos somos responsables. Y creo que afortunadamente, lo que dice Mafe es muy acertado, había alguien en el auditorio del despacho de la señora ministra de Justicia que nos invitó a conversar sobre el tema. Dijo, vengan porque estamos justo en el momento de la nueva ley de protección de infancia y es el momento en que podemos hacer algo. Y yo creo que este es el sentido de estos diálogos, de abrirlos. Y pues Mafe, de verdad, mil gracias porque ese es un temazo, porque yo creo que las sanciones a veces ayudan, el control ayuda, pero debe haber acciones judiciales ante la muerte de un niño, porque es algo muy grave. O sea, ellos tienen unos derechos
una constitución que los debe proteger y si en algún momento alguno de nosotros falla, el poder de la justicia tiene que ejercerse. Álvaro, mil gracias por ese apoyo, mil gracias por ese madrugón para venirnos a acompañar. Yo pensé que el paro lo iba a dejar en El Dorado todo el día, pero pudo venir y esperemos que pueda volver al Dorado el día de hoy. Ha hecho un viaje internacional para acompañarnos. Estamos muy agradecidos con Gema, con Luis, con Álvaro y todo el equipo de este grupo que nos apoya, porque sin ellos no estaríamos aquí, no estaríamos realizando ese trabajo tan bonito sin el equipo de Ciudad Humana. Álvaro, el cierre, si alguna pregunta, algún comentario, esto es suyo literalmente. Gracias Ricardo. Bueno, como decía alguien, utilicé los horarios donde los transportistas no hacen el paro, ¿no? Vine en la madrugada y me voy al inicio del día siguiente, entonces creo que no va a tener problema para llegar al Dorado. Primero que nada, agradecer a Ciudad Humana, a todo el equipo de Ciudad Humana por montar este evento y por el trabajo que vienen haciendo. A mi compañera en este trabajo, que me olvidé de mencionarla al inicio, en la primera intervención, que es Gema, sin el Global Health Advocacy Incubator, este programa no funciona. Nosotros funcionamos sociedad civil, GRCP y el Global Health Advocacy Incubator, y así es como apoyamos la incidencia en los distintos países en los que trabajamos. Les voy a contar una anécdota con Ricardo al inicio de este proceso. El trabajo que nosotros hacemos es a través de unos grants competitivos en los que las organizaciones nos dicen en qué cuerpo legal, en qué ley quieren hacer la incidencia y para qué y cómo. Pero Ricardo, como buen académico, no tuvo ningún problema en decirme, no sé. Y claro, la situación en Colombia es tan particular con respecto a las motos, que antes de poder decir queremos hacer incidencia en tal o cual norma, en tal o cual ley, había que entender a profundidad qué es lo que realmente estaba sucediendo alrededor de este tema. Más allá de los números, de los fallecidos, que ya sabíamos, pero quiénes eran, dónde estaban, cómo, porque esas preguntas básicas que se hace cualquier investigador y que nos lleva a encontrar soluciones a estos problemas complejos. Y a medida que ha ido avanzando este proyecto, hemos ido encontrando dónde hay que hacer la incidencia y por qué hay que hacer incidencia. Este documento efectivamente es un documento de trabajo que estoy seguro nos va a ayudar a encontrar esas respuestas a esas preguntas que nos hicimos, que se hizo Ciudad Humana al inicio de este grant, y que nos va a ayudar efectivamente a poder desarrollar políticas nacionales que en los territorios les permita avanzar en sus trabajos con mayor facilidad. No es un trabajo para ahora, a veces puede sonar desmotivante, pero el trabajo que hacemos ahora quizás lo sientan nuestros nietos, quizás lo sientan los hijos de nuestros nietos, pero hay que empezar a hacerlo, hay que hacerlo con todo este cariño y con toda esta dedicación que estos grupos, nosotros, de gente lo estamos haciendo. Para cerrar, nada más nuevamente felicitar a Ciudad Humana, felicitar a todos los grantees que han sido parte de poner este evento, de trabajar en este evento, y seguir adelante y ya nos seguiremos viendo para ver los avances, grandes avances que seguirá teniendo Colombia en este tema. Muchísimas gracias. Álvaro, mil gracias. De verdad que el aplauso es para ustedes. Gracias por venir, gracias a todas las instituciones. Les pido el favor, les vamos a pedir un minutico para un video en la puerta, tenemos un backing, si quieren nos tomamos una foto. De verdad que quedamos dispuestos al diálogo, nos encantaría muchísimo participar en estas formaciones que tiene la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, la Secretaría, la Agencia Nacional. Somos, como se dice, todo oídos y materia disponible para trabajar conjuntamente. Tenemos varios grupos de víctimas acá, que lideran víctimas. Tuvimos a la Fundación Gero, tengo acá a mi estudiante de la Universidad Nacional. Bueno, de verdad que estamos muy contentos, muy satisfechos. Estamos los que debíamos estar y hemos estado hasta el final. Mil y mil gracias.